Bueno, ingeniera Yenica Pacha Huerta, compañeros y público en general, mi nombre es Irving Zarzosa Rodríguez, vengo de la Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Santiago Antonio de Mayólogo. En esta oportunidad, con el curso de Meteorología correspondiente al segundo siglo, voy a dar mi respuesta a las interrogantes designadas en este último trabajo domiciliario. A continuación voy a dar mi punto de vista del primer interrogante. Eh, no sé si explique científicamente si existe o no una relación entre las variables meteorológicas. Eh, Acá nos pide para brindar 5 ejemplos. Mi respuesta que le he puesto es si existe una interrelación de variables meteorológicas. Estas, estas funcionan concatenados unos a otros, son parámetros, elementos caracterizadores del estado del tiempo que son medibles y que a través de su comportamiento permiten conocer la cual es la condición que presenta la atmósfera en su momento. Los ejemplos, como vemos, también he puesto los 5 ejemplos. Más que todo esto se refiere a los variables meteorológicos como la temperatura, la presión atmosférica, tienen una relación puesto que van de un siglo a un siglo. Por ejemplo, la temperatura abarca la presión abarca, por ejemplo, con el viento. Por ejemplo, el viento se origina de la diferencia de presiones, también de la temperatura, ¿no? Y los ejemplos que he puesto son 5: el ciclo hidrológico del agua, la relación del nevado Huascarán, la radiación, la precipitación y la creación de nubes. A continuación voy a explicar cada ejemplo que he puesto. Bueno, dando ejemplo, el primer ejemplo he puesto el ciclo del agua. Esto más que todo se refiere con la variable meteorológica de lo que es la temperatura, también en los vientos, también la radiación solar, la precipitación que se da. eh, Como bien sabemos, la temperatura da una importante función en esta parte. ¿Por qué? Porque al evaporarse el mar, eh, comienza con el proceso, ¿no?, del ciclo hidrológico. Entonces lo que pasa es lo que cuando empieza a evaporarse, también la evapotranspiración de las plantas, más que todo esto es que el 80% de la evaporación del agua que se evapora es el 80%. La evapotranspiración es el 20% y esto es lo que se convierte en nube. Estas nubes es lo que se van en lugares más fríos donde se condensan y tienden a precipitarse, ¿no? Cuando se precipitan es lo que se ocurre en lo que es las lluvias, ¿no? Las lluvias, también lo que es las nieves o todo tipo de las lluvias que tenemos como granizos, etc. También el vapor volcánico también ocurre, nos da también lo que es la evaporación del agua, ¿no? O sea, se evapora el agua también cuando explosiona el volcán, ¿no? Y también tiende a precipitarse, todo ello es lo que se precipita. Una vez precipitado todo el agua, es lo que comúnmente conocemos que las lluvias se dan. Entonces, cuando cae es lo que, por ejemplo, nos ocurre la escorrentía. También una parte se infiltra a lo que es la superficie terrestre, y cuando se infiltra dentro no sabemos que, o sea, sabemos que hay, por ejemplo, las superficies donde capas de tierra como arcillas, también también lo que es las piedras, donde lo mantienen el agua, lo tienen permeable, o sea, no dejan que pase el agua a rapidez, o que lo tienen como una capa de bolsa, que digamos. Y eso es lo que, por ejemplo, comúnmente nosotros encontramos en lo que es en los buqueales, también en los lagos. Y por eso es lo que el lago, por ejemplo, que digamos aguanta durante todo el año. Entonces es lo que comúnmente
el agua va infiltrando lentamente, ¿no? Y gracias a esto es lo que se ocurre el hidrológico y llega al mar una vez y vuelve a darse, ¿no? Y también la precipitación, más que todo, es lo que, por ejemplo, comúnmente se da varios alcances que digamos. ¿Por qué? Porque por ejemplo, cuando precipita a una roca que está caliente durante todo el día y se precipita y se da la meteorización. Cuando se da la meteorización es lo que comúnmente esa roca que está se vuelve lo que es la tierra, se vuelven arenas y esas arenas es lo que se convierte en lo que es la materia de lo que es la superficie terrestre, o sea, la tierra. Bueno, a continuación voy a explicar mi segundo experimento. Y la radiación solar nos fluye más que todo en la atmósfera es muy importante en la Tierra. ¿Por qué? Porque gracias a ello es lo que se da toda lo que es la vida. Por ejemplo, la radiación le da vida a lo que es la agua, para el siglo del agua, también a las plantas. Gracias a eso es lo que se ocurre la fotosíntesis. También gracias a eso es lo que también se originan los vientos, también las plantas, ya le dije, también lo que es la evapotranspiración, que también, por ejemplo, que todas las plantas ingresa el aire caliente y gracias a eso es lo que las aguas que están ahí eh, se, se vaporizan, ¿no? Y también la radiación también nos influye mucho en lo que es la estación del año. Por ejemplo, la radiación solar en la primavera es igual a la noche, que digamos el día es igual a la noche y puesto que en esta parte el viento es normal que digamos que, o sea, es menos que en el invierno, puesto que en el invierno el aire es en mayor proporción, corre más rápido. También en el equinoccio es normal, o sea, en el equinoccio de verano eh, es más limitativo que digamos el aire, o sea, está en condiciones, el aire no fluye mucho, pero una vez que pasa a lo que es el equinoccio de otoño, ahí sí el aire ya va empezando para lo que es el invierno, o sea, en principios de otoño el aire es menos que, o sea, está templadito, o sea, no tiene no corre mucho, pero a medida que va avanzando el otoño, va llegando hasta que el final del otoño ya, o sea, el aire corre a mayor proporción. Eh, Voy a proseguir con el siguiente con el siguiente ejemplo. La precipitación. La precipitación más que todo es que, por ejemplo, gracias a que la temperatura en el mar, gracias a la evapotranspiración, eh, el aire y todo el temperamento que se ha ocurrido, el aire lo lleva a lugares más fríos, entonces se ocurre lo que es el formación de nubes y como vemos de acuerdo al color, más que todos los nubes que tienen mayor color de oscuridad ya tienden a caer, a precipitarse porque a menor color de oscuridad no es tanto que digamos no tiende a precipitarse. La creación de nubes, también esto se refiere a que, por ejemplo, a la temperatura, a la transpiración, evapotranspiración, también lo que es la sublimación de todo lo que es los cielos. eh, Esto se genera las nubes y esto es lo que el viento lo lleva a lugares, ¿cómo se llama? A diferentes lugares de la atmósfera que digamos.
¿Por qué? Porque gracias a esa altitud tiene diferentes tipos de nubes, ¿no? Como vemos acá, cirrocúmulos, nimocúmulos, nimbo stratus, alto stratus, cúmulos stratus. Mayormente lo que estuve investigando, los cirrocúmulos y cúmulos es lo que tienen mayor tendencia a precipitarse. Muchas gracias por esta primera interrogante y a continuación daré mi segunda interrogante, la respuesta. Muchas gracias.